Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Director Nacional de Gendarmería de Chile, en el que informa sobre el cumplimiento del requisito de firma periódica del beneficio de libertad condicional otorgado al señor Hugo Bustamante Pérez. En segundo lugar, un oficio del secretario del Senado, en el cual nos remite antecedentes sobre la tramitación del boletín 10.696-07, que concluyó con la dictación de la ley número 21.124, que modificó el decreto ley número 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Se adjuntan en este oficio una copia del informe de la comisión mixta, el diario de sesiones correspondiente a su discusión y el acta de acuerdos de dicha sesión, porque, para ser preciso, señor presidente, lo que solicitó la comisión a través de su acuerdo y el oficio enviado al Senado era copia de las actas de la comisión mixta, pero cabe hacer presente que en el Senado, al menos en el trámite de comisión mixta, no tienen actas propiamente tales que den cuenta del debate, sino que todo este se vuelca en el informe de la comisión mixta y en la opinión que los parlamentarios vierten, digamos, durante la sesión de sala, que eso consta en el diario de sesiones y en el acta de acuerdos, digamos, que nos adjunta, que es todo el material en el fondo que contiene las opiniones de los senadores. Y por último, un tercer documento es una minuta enviada por los abogados de la ministra de la Justicia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso Campos, que contiene los argumentos que sostienen su defensa, una minuta explicativa de su defensa, señor presidente, que incluimos en la cuenta de esta sesión. Eso es todo, presidente. Muy bien, le pido nos remita los documentos al WhatsApp colectivo de la comisión sin perjuicio de su acompañamiento oficial al presidente de la comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún asunto varios que alguien quiera plantear? Bien. No habiendo observaciones. Perdona, Marcelo, ¿sí? Perdón, presidente. Voy a informar ahora, así que voy a estar en línea, pero tengo que informar en la sala del proyecto y vuelvo al tiro. Bien, de todas maneras vamos a suspender por unos 5 minutos. No sé cuánto tiempo va a tomar tu informe. 10 minutos. Suspendamos por 10 minutos, ¿les parece, diputados? Gracias, presidente. Bien, la verdad es que este es un proyecto de ley muy importante. Perfecto, presidente. Estamos suspendidos entonces por 10 minutos. Gracias. Yo 10 minutos estoy en la sala. De la comisión, a la Secretaría, a la Defensa, la comprensión con la situación de tránsito que les expliqué. Y si les parece, entramos al fondo del asunto. La hora límite de la sesión es 2:30, podemos resolverlo antes según el parecer de cada uno. Entonces vamos a, si les parece, primero tener un pequeño intercambio de opinión, de puntos de vista, y o, si les parece, directamente proceder a fundamentar su decisión y expresarla. Hago presente, un segundo, diputado Castro, hago presente que a la comisión no le corresponde pronunciarse sobre la cuestión previa, que es un derecho que la defensa puede ejercer mañana en la sala. A nosotros nos corresponde simplemente pronunciarnos sobre el mérito de la acusación. Ese es el cometido, sobre si hay mérito para acusar. Eso es. Lo que exactamente dice la ley orgánica es que la comisión debe pronunciarse sobre la procedencia de la acusación, que en el fondo es ir al fondo, pero con la cuestión previa es la que se plantea la sala. Exactamente. Presidente, por tanto, diputado Castro. Una pregunta previamente. Como al menos en mi caso yo tengo elaborado un texto, pero que entiendo que esta sesión es más abreviada, mañana tenemos la posibilidad en sala de poder dar a conocer nuestro texto más detallado, completo, me refiero respecto al veredicto. Depende. Así es. Esta es una reunión económica en términos de fundamentación, pero mañana en la sala cada uno puede exponer, de hecho no hay límite de tiempo para exponer tanto los miembros de la comisión como la defensa y la acusación. Incluso está regulado. Tengo una duda, presidente. ¿Sí? Presidente, tengo una duda, presidente, acá. Tengo una duda sobre eso. Para el evento de que la recomendación nuestra sea rechazar, entiendo que allí hablan todos los miembros de esta comisión. Sí. Pero si la recomendación de esta comisión fuese aprobar, que defienda esa más que la persona que sería designada por esta comisión, ¿o no? No. Javier. Con audio. Perdón, señor presidente, con su venia. Si es que
se presenta la cuestión previa, que lo vamos a hacer, ya lo anunciamos en nuestro escrito, esta parte de la defensa presenta la cuestión previa y después de eso intervienen los 5 miembros de la comisión. Y solo en el fondo se produce la diferencia que señala el diputado Asensio, es decir, que si es que esta comisión aprueba, sería un miembro de la comisión y si no, alguno de los acusadores. Exactamente. Bueno, ya nos anunció la defensa que va a deducir la cuestión previa. Luego de deducir la cuestión previa, nos corresponde intervenir a los 5 integrantes de la comisión. Luego se vota la cuestión previa. Si la cuestión previa es rechazada, corresponde intervenir al acusador, luego a la defensa, luego al acusador y finalmente a la defensa, y luego se vota la acusación constitucional. Ese es el procedimiento y el tratamiento de la acusación en la sala. ¿Ha quedado claro? Bien. ¿Cuál es el orden de actos? El orden de actos. La defensa ha confirmado que va a deducir la cuestión previa mañana. Luego de deducir la cuestión previa, que interviene la defensa para presentarla, hablamos los 5 integrantes de la comisión. Luego de nuestras intervenciones se vota la cuestión previa. Si la cuestión previa es rechazada, le corresponde hablar al acusador, a la defensa, al acusador, a la defensa y luego votación de la acusación constitucional. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Clarísimo. Bien, ofrezco la palabra para quien quiera iniciar esta primera reflexión o derechamente para entregar su opinión respecto o su decisión respecto de la materia que ha sido encomendada a esta comisión. Diputado Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente, y a todos los miembros de la comisión por esta oportunidad de me tocó por primera vez a mí también participar de un evento de esta naturaleza. Y quiero decirle que creo que fue bien prolífera la actuación de todos los comparecientes, el profesionalismo con que se expusieron los argumentos a favor y en contra y los testimonios de los expertos también que concurrieron. Mi convicción, presidente, es que esta acusación constitucional, por un conjunto de aspectos de carácter jurídico y político, que espero poder detallar mañana en profundidad ante la sala por el carácter económico precisamente de esta sesión, se fundamentan en que, a mi modo de ver, aquí no concurre la causal del notable abandono de deberes señalada por los acusadores, concurren una serie de otros hechos que sí me parecen preocupantes en cuanto al carácter de fiscalización del cumplimiento de condena, respecto al carácter deliberativo de la Comisión de Libertades Condicionales, la procedencia de los informes de Gendarmería en cuanto a sus limitaciones, desde luego el crimen de Ámbar Cornejo, que es un hecho posterior al que está en el mérito de esta acusación en cuanto a la libertad condicional, y por tanto a mí me parece que estamos frente a una acusación, presidente, que carece de fundamento para asociar la muerte de Ámbar Cornejo a un hecho que 4 años antes se revisó en sede de Comisión de Libertades Condicionales y en la cual, a mi modo de ver, vistos todos los elementos de juicio proporcionados por ambas partes, aparecen hechos en los cuales, evidentemente, en una instancia colectiva, donde no había un rol jerárquico de la magistrada, sino que presidía una comisión, pero sin tener superioridad de voto en dicha instancia, ni tampoco alejándose ni de sus convicciones, ni de lo que la reglamentación y la normativa, en cuanto al carácter no vinculante del informe de Gendarmería establecía sobre don Hugo Bustamante. A mi modo de ver, no aparece ninguna de las causales para esta figura de la acusación, cosa distinta que entiendo y comprendo es la gravedad de la muerte de una menor, la precariedad en que quedó abandonada por parte del Sename, las condiciones de marginalidad extrema en que se encontró esa menor por años y que obviamente no hubo un proceso de rehabilitación ni para Bustamante ni para otros, y además patologías del orden psiquiátrico, incluso graves, de carácter antisocial, que estaban latentes antes, durante y después
de la liberación de su condena en penal para pasar a la comunidad en condiciones extremadamente vulnerables. Todo eso nadie lo puede negar, son hechos irrefutables. Pero de ahí a establecer que la jueza en cuestión, la magistrada Donoso, haya incurrido en la causal que la Constitución coloca como la única posible, y aquí se ahondaron muchos testimonios jurídicos de los cuales yo aprendí también en la doctrina de don Silva Bascuñán y de otros destacados juristas, y de hecho fueron las preguntas reiteradas que yo le hice a muchos invitados qué se entendía por notable abandono de deberes en cuanto a la pertinacia, la reiteración del incumplimiento de determinados deberes propios y exclusivos de un magistrado. A mi juicio, presidente, dichas causalidades no se observan vulneradas en el marco de esta acusación constitucional presentada por los acusadores. Por eso, mi voto, que detallaré en profundidad, porque tengo un texto de varias carillas que quisiera exponer mañana en la sala, en más detalle, con aspectos jurídicos y políticos de lo que es la naturaleza de nuestra Cámara para acreditar el mérito o no de una acusación, es que lo difundiré y propondré mañana en la sala. En resumen, presidente, mi voto es por la no admisibilidad de esta acusación constitucional por las razones que sucintamente en esta oportunidad he expuesto y que en detalle profundizaré en el día de mañana ante la honorable sala de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro. Quiero hacerle presente que si adicionalmente quiere adjuntar al informe de la comisión su presentación de mañana, puede hacer. Lo voy a hacer de inmediato entonces, presidente. Lo voy a hacer de inmediato. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Prieto, diputado Alarcón, diputado Asensio. Yo, presidente. Diputado Prieto, tiene la palabra. Presidente, igual voy a juntar también una relación con la justificación de mi voto, pero quiero algunas apreciaciones. Una cosa son las opiniones doctrinales que tuvieron los invitados que han de tenerse en consideración para que en el fondo yo haber podido resolver, que son datos, opiniones y criterios muy interesantes, a favor y en contra, con mayor y menor grado de independencia en relación al caso y a los intervenientes. Pero junto con esto existe evidencia concreta en testimonio de otros jueces, las relatoras de la comisión, víctimas, sus familiares, documentos, la exposición concreta de funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, declaraciones, incluso audios de la ministra sobre el particular, existen sentencias y existen además nuevas víctimas que he sabido además en el día de ayer, que las voy a dejar también planteadas en mi intervención de ayer. Y todos estos antecedentes que son pruebas material, testimonial, que al menos yo no las voy a dejar de lado. Uno, la resolución que otorgó la libertad donde está incluido Bustamante no tiene fundamento, eso es evidente, pero el profesor Correa Sutil lo hizo presente como un evidente incumplimiento de deberes, lo dejó bastante claro frente a una pregunta que yo le realicé. La posición de la magistrada Donoso, por los antecedentes, ha sido recurrente, existen sentencias posteriores y anteriores que dan cuenta de su posición, a lo cual se suman las declaraciones que dio en su momento en diferentes medios de comunicación, lo cual habla sobre su posición en la comisión del 2016. Fue su presidenta, pero también fue su vocera. Otro punto, que existen deberes en relación a las decisiones asumidas por la comisión que apuntan a deberes sustantivos como el respeto a principios constitucionales, como lo son la legalidad y la probidad, que se ven conculcados al momento de que una resolución carece de justificación y fundamento, yendo incluso en contra de los antecedentes que obraron en poder de la comisión. Y en este punto, presidente, quiero detenerme, pues tanto la defensa como uno de los jueces que integraron la comisión entregaron antecedentes interesantes al respecto que deben ser cotejados con el mismo testimonio de las relatoras. La defensa señaló que la ministra se enteró por la prensa del contenido de los informes psicosociales, que son parte
de un todo entregado por la jefe de la unidad penal contra un oficio conductor, como lo explicó el diputado Lonton, y da cuenta de la entrega de los antecedentes del año 2016 a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Difícilmente pudo enterarse por otro medio. Peor, esta actitud demuestra un dejo de prudencia y dedicación incluso en sus deberes adjetivos. Además, el testimonio de la relatora fue bastante clara, presidente. La Corte recibió efectivamente todos los antecedentes. El magistrado, como lo dije anteriormente, que concurrió a la comisión y entregó su testimonio, ante esta comisión señaló textualmente: a mí no dejó de sorprenderme de que nadie dijera absolutamente nada. Él dice textual: si tuvimos en vista o no el informe de psicosocial que se ha filtrado a la prensa, debo decir que no lo tuvimos a la vista. Ese informe no llegó a nuestras manos. De haber llegado a nuestras manos, quizás se habría producido un debate, porque en una parte del informe que se filtró a la prensa, que no obtuve de manera oficial, se señala elementos psicopatológicos, rastros de trastorno de personalidad antisocial, cuenta con un consumo problemático de drogas, no problematizado y sin tratamiento. Eso habría incidido de alguna manera en la calificación del Tribunal de Conducta, porque una persona con un consumo problemático de drogas no problematizado y sin tratamiento no debiera tener una calificación positiva ni muy buena ni buena en los periodos anteriores a su calificación de conducta. O sea, por lo tanto, de haber tenido nosotros, como lo dice el juez, a la vista este informe, nos habría causado algún tipo de duda y habríamos debatido al respecto, pero no fue presentado ante nuestra comisión. Es decir, ellos alegan que no recibieron el informe a pesar de la existencia de un oficio conductor, a pesar de que las relatoras presidentes señalaron contar con el informe completo de los 528 presos informados desfavorablemente, y la ministra Donoso, en su posición de presidenta, no ocupó la diligencia necesaria para que estas informaciones llegaran a todos los miembros de la comisión, pues la decisión, según se aseveró en esta comisión, pudo haber sido diferente, simplemente se prescindió de los mismos. Entonces, a mí me ha quedado claro, presidente, terminando, que no estamos debatiendo sobre una interpretación y no debatimos de la ley vigente del 2016, sino que dicha interpretación es un antecedente más que debemos sumar, y al menos a las pruebas rendidas, que es muy diferente a basar en opiniones de profesores que, dicho sea de paso, fueron divididas y en algunos casos bastante parciales. Esta decisión debe basarse en los antecedentes, en los datos, y claro que la posición dada a conocer por la ministra son antecedentes que motivan la acusación, que dejan patente, al menos en mi pensamiento, el incumplimiento al deber de imparcialidad no son objeto de la acusación en su misma. La falta de justificación, a mi juicio, es notable, creo que sí. No el caso Bustamante, son más de 500 casos en los que se ignoró el contenido de los informes de Gendarmería, son más de 500 casos en los que no se hizo un examen digno de jueces de la República para determinar una decisión que puede o podía transformarse en una tragedia para personas, mujeres y niños de nuestro país, tal como lo dijeron las víctimas y la ONG. Justificar y tomar en consideración los antecedentes en último caso, como lo ha hecho la ministra Donoso en sus sentencias judiciales antes y después del año 2016, a mi juicio es un deber, y se ha quedado claro que es un deber. Decir lo contrario es convertir a la Comisión de Libertad Condicional en un grupo de personas y no en un órgano resolutivo que justifique su composición en base a 4 jueces y un ministro de Corte de Apelaciones. Tener una visión diferente es fomentar la desidia, es fomentar la existencia de instituciones carentes de sentido y justificación, y para eso, presidente, no está una república consolidada como la nuestra, no después de 90 años, como se dijo, de un comportamiento diferente, no para decir que en un caso sí y en otros no, como ha ocurrido, dependiendo de quién es el que la solicita la libertad. O sea, estos deberes
fueron abandonados a mi juicio. Sí, fueron abandonados. Se transgredieron principios básicos del sistema jurídico político de nuestro país y la evidencia ha quedado a la vista, no por la opinión de algunos profesores, pues me parece que a favor también hubo contundencia, sino por las evidencias claras que han sido expuestas, las contradicciones de la defensa y sobre todo la prueba material y los testimonios de quienes fueron parte del proceso del año 2016, hubo un notable abandono de deberes y debe ser conocido por la sala presidente de esta Cámara de Diputados. He dicho y mando mi texto completo, presidente. Muchas gracias, diputado Prieto. Ofrezco la palabra al diputado Alarcón, al diputado Asensio. Diputado Alarcón. Le cedo mi palabra al presidente. No, me corresponde hablar al final. Diputado Alarcón, diputado Asensio. Así es. Diputado Alarcón, le ofrezco la palabra. Por favor, diputado Alarcón, no tengo al diputado Asensio en pantalla. Ya. Es que la verdad que anteayer estaba seguro. Después me cambié de bando. Entonces, no podría respaldar ahora mi decisión actual. Entonces, yo creo que ya para mañana voy a estar claro. Sí, pero tenemos que votar hoy día. Diputado Asensio, ¿usted está en condiciones de hablar? De hecho, quieren... Ahí está activándose el diputado Asensio. Diputado Alarcón, de todas maneras tenemos que votar en la sesión de hoy. Usted tiene la alternativa de aprobar, rechazar, abstenerse. ¿Y si uno se abstiene mañana puede cambiarla? Por supuesto que sí. Bien. Diputado Asensio. Presidente, perdón, me perdí la última parte. El diputado Alarcón está aún procesando. Quería saber si usted está en condiciones de... Yo también estoy procesando. Pero voy a tomar la decisión ahora a medida que vaya hablando, presidente. ¿Ya? Lo que pasa es que primero agradecer lo que fue esta acusación constitucional, porque yo creo que nos pone en una posición bien notable como para hacer una serie de recomendaciones acerca del sistema que tenemos, sistema de libertades condicionales, sistema carcelario, el rol de gendarmería, el Poder Judicial, está bien. Y hubo una muy buena discusión y una muy buena conversación y comprensión y aportes de profesores, de los invitados que participaron. Yo también tengo una presentación hecha, pero mi punto final es que estoy en una gran cantidad de dudas en relación a lo que voy a tratar de exponer. Voy a intentar guiarme rápidamente por algunos del escrito que tenía. Decir que más o menos ya sabemos cuál es la acusación, los dos capítulos de la acusación. Eso estamos relativamente claros. Hay un capítulo de la acusación que yo desecharía inmediatamente, que es el capítulo segundo, el tema del control de convencionalidad. Probablemente allí va a haber un acuerdo mayor acerca del tema del control de convencionalidad, fundamentalmente por las explicaciones y las observaciones o aportes que hizo el profesor Mañalich. Yo creo que son muy decidoras. En el sentido, ¿no es cierto?, si consideramos que esta comisión, la de libertad condicional, era administrativa, ¿qué posibilidad tenemos de exigirle que ella haga un control, ¿no es cierto?, de las convenciones internacionales que tiene Chile firmado con relación, en este caso, a los derechos del niño y con relación a los derechos a la mujer? Entonces, eso puede ser, yo desecho de inmediato, ¿no es cierto?, el capítulo segundo. Entonces hay que, a juicio mío, entrar en el capítulo primero, fundamentalmente el capítulo primero de la acusación. Y entonces la acusación tiene allí fundamentalmente, ¿no es cierto?, los dos hechos por los cuales se acusa a la magistrada, que consiste, ¿no es cierto?, en entregarle la libertad a Bustamante, a pesar del informe psicológico desfavorable, dice, ¿no es cierto?, lo cual iría en contra de la norma que exige que el condenado se encuentre corregido y rehabilitado para la vida, y desconocer los informes desfavorables de gendarmería,
infringiendo el artículo 4 que establece que la libertad condicional se concede previo informe del jefe del establecimiento en que esté el condenado. La respuesta era más o menos simple, clara, ¿no es cierto? Eso no se exigía. En el año 2016 no era necesario ninguno de esos informes y por lo tanto, ¿no es cierto?, si todos entendían que eso era un derecho de acuerdo con la redacción de la ley, del decreto ley 321, entonces si eso era así, incluso el exigir eso podría contravenir el derecho o la ley de ese momento. Entonces, allí hay a juicio mío, una buena discusión. Uno tiene que apegarse siempre a la letra de la ley, o la ley tiene algo más, tiene espíritu, tiene alma, tiene una razón de ser. O sea, esta ley que nosotros tenemos hoy día se ejerce sobre una determinada atmósfera, un escenario, sobre personas y la ejercen personas. Y entonces, ahí hay una buena discusión. Y entonces uno tiene que ir rápidamente pensando, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en lo que ocurrió, a mí lo que más me llamaba la atención, y casi todas mis preguntas fueron dirigidas no a que me cuenten qué significa notable abandono de deberes, porque eso está puesto en muchos lugares y muchos profesores, y más o menos uno puede entender rápidamente cuando vamos a hablar de el abandono de deberes y cuando este es notable. Probablemente el que sea notable es una cosa que va a depender de nosotros mismos. Nosotros les vamos a dar la fuerza suficiente como para creer o no creer de que el abandono de los deberes fue notable. Entonces, pero el punto a juicio mío es qué es lo que ocurrió en esa comisión. ¿Por qué ocurrieron los hechos? ¿Qué es lo que pasaba allí? Mire, entonces una comisión de 5 jueces, donde hay una líder, porque la presidenta de la comisión es la líder, y por algo la presidenta de la comisión es ministro de la Corte de Apelaciones. O sea, tiene un rango, eso tiene jerarquía, y por lo tanto los demás jueces son subordinados a esa jerarquía. No lo concibo de otra manera. No era una relación de iguales, no era una relación de iguales, había una relación de jerarquía allí. Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo ocurrió, y cuando sacábamos las cuentas de los minutos, porque un promedio, porque alguno pudo ser menos, otro pudo ser más, un promedio del estudio de cada uno de los casos, y uno dice, mira, en 2 minutos te tienen que dar el nombre, te tienen que decir la condena, te tienen que decir el tiempo cumplido, te tienen que decir, ¿no es cierto?, qué es lo... Bueno, en 2 minutos. Y resulta, ¿no es cierto?, que me impactó el relato de las relatoras, perdón por explicarme así, pero que las relatoras vayan y digan, mire, durante un tiempo previo estuvimos preparándonos como siempre estuvimos preparándonos para llegar con todos los antecedentes, con todas las carpetas, para llegar con todos los datos, porque nos iban a preguntar tal o cual cosa. E incluso una de ellas dice, mire, yo me percaté una semana antes de un señor que estaba allí, ¿no es cierto?, con 1 año, sin que tuviese que estar 1 año, porque ya tenía que haber sido, ¿no es cierto?, no sé si había sido absuelto o algo así, incluso en contradicción a lo que había escuchado a uno de los jueces que participó en la comisión, que había dicho que ellos habían descubierto allí. No, ellos no descubrieron nada, era la relatora la que ya había resuelto el problema 1 semana antes, porque no había tiempo para que descubrieran nada. Entonces, cuando las relatoras dicen, miren, nos preparamos, llegamos y nos entramos y nos notifican y nos dicen, ¿no es cierto?, que lo que se va a pedir allí se van a pedir 2 antecedentes, solamente, ¿no es cierto?, los 2 antecedentes, tiempo y conducta, ¿ya? Y solamente tiempo y conducta. Entonces, claro, si un relator desde las 8:30 de la mañana a la 1 de la tarde relata 125 casos, es absolutamente imposible, ¿no es cierto?, absolutamente imposible que se haya podido analizar con un grado mínimo de acuciosidad, se haya podido, ¿no es cierto?, decidir acerca de si esa persona estaba en condiciones o no de reinsertarse en el medio libre, ¿ya? O sea, que iba a seguir cumpliendo su condena, pero ahora, ¿no es cierto?, en libertad condicional. Es imposible, no tenían cómo hacerlo. Pero además
las relatoras también son, entre comillas, subordinadas. Ellas no pueden decir, pero es que yo quiero, ¿no es cierto?, entregar los antecedentes. No, las notifican de que solamente, y cuando incluso se desviaban, el relato que escuché, se desviaban y tomaban, ¿no es cierto?, entregando mayor información, eran inmediatamente detenidas por quien dirige, no lo hace cualquiera, lo hace quien dirige, para decirle, mire, lo único que queremos, ¿no es cierto?, es que nos digan, ¿no es cierto?, el tema del tiempo y el tema de la conducta, ¿ya? Entonces uno dice allí, bueno, en realidad hicieron su trabajo. Ah, pero te van a decir, es que se está cumpliendo con la ley. Se está cumpliendo con la letra de la ley, claro que se está cumpliendo con la letra de la ley, pero un juez, en realidad un juez, está en condiciones de asumir esa responsabilidad, de tomar en realidad esa responsabilidad. Entonces yo ahí ahí es donde comienzan todas mis dudas, porque yo pensaba que en realidad la defensa no consideraba tanto, ¿no es cierto?, las respuestas de la defensa a las acusaciones del primer capítulo, ¿no es cierto?, no haber hecho caso omiso de los antecedentes que se tenían y que se conocían de este señor. Entonces, pero en la comisión actuó con un grado de irresponsabilidad tan grande que terminamos, ¿cierto?, en la situación en la que terminamos. O sea, si uno se pone a decir, mire, ¿y si la conducta de quien dirigía esa comisión hubiese sido distinta? No era posible ser distinta, una conducta distinta, porque ella está convencida de que su actuación es correcta. Ella está convencida de que en realidad, ¿no es cierto?, como eso era un derecho, entonces si era un derecho hay que otorgarlo, ir chequeando, clic, 2 minutos, se da Juanito Pérez, pum, check, para afuera. Entonces, si ella está convencida, pero ella lo que está haciendo, ¿no es cierto?, allí, en ese momento, es su convicción, su sensación de cómo tienen que ocurrir los hechos, cuando ella está haciendo justicia que van a impactar en el medio, en el ambiente, en el escenario, en la atmósfera, en el conjunto de la sociedad. Claro, uno puede decir, pero bueno, pero mira, ¿no es cierto?, resulta que aquellos 780, de los 788 que salieron en libertad condicional, solo el 21% reincidió. Vale, está bien. Y que cuando, en cambio, los otros libertos por libertad condicional, por el mismo beneficio, en otros reincide el 23%. Y los otros, los que cumplen la pena, no sé si era el 46%, pero es una cantidad superior, ¿ya? Uno puede decir eso. Pero aquí lo que tenemos, a juicio mío, no es ese el análisis, es el análisis de la conducta de los jueces allí. Y yo, ahí es donde yo tenía, ¿no es cierto?, mis dudas absolutas. Porque cuando la defensa, en el tema de la cuestión previa, por ejemplo, nos habla del tema de la oportunidad, yo rechazo el tema, ¿no es cierto?, de los argumentos señalados por el tema de la oportunidad, lo rechazo. Mire, uno puede acusar constitucionalmente durante todo el periodo que dura el mandato, la función de la jueza, e incluso unos meses después de eso. Y yo no le doy mayor cuestión acerca de si hubo o no hubo reacción del Congreso, del Ejecutivo, de las leyes que se implementaron después, nada. Nosotros tenemos esa atribución y tenemos esa facultad, por lo tanto, desecho el tema, ¿no es cierto?, de la oportunidad. Si a mí me dicen, no, es que el punto es que aquí estamos afectando la independencia del Poder Judicial, yo rechazo ese argumento. Lo explico mañana en mi documento, ¿no es cierto?, en la fundamentación lo explico con mayor detalle. Yo en realidad allí soy un convencido de que nosotros tenemos la facultad, que nosotros no estamos haciendo nada incorrecto, ni abocándonos a causa pendiente, ni tratando, ¿no es cierto?, de afectar los fallos de los jueces. Yo creo que no, yo creo que estamos en el uso, ¿no es cierto?, de una facultad. Los próximos minutos sí, es posible atribuir lo que parece ser una decisión colectiva a una sola persona. Esa es la duda. Porque al final tengo la impresión de que los acusadores no fueron lo suficientemente fuertes para, en ese momento, señalar con mucha fuerza, ¿no es cierto?, las razones por las cuales en una decisión colectiva o una decisión tomada al parecer, según lo que nos contaron los jueces y también las relatoras, ¿no es cierto?, por un conjunto de personas que estaban allí, si eso es posible
atribuírselo y darle calidad de responsabilidad. Y en esa calidad y en esa responsabilidad decir, ¿no es cierto?, de que hay un abandono de deberes y que esos abandonos de deberes es notable. Ahí es donde tengo esa duda, ¿no es cierto?, acerca de si es posible o no posible entregárselo o radicarlo en esa sola persona que es la presidenta, que era la presidenta de la Comisión de Libertad Condicional. Tengo que hacer un equilibrio. Mire, su condición de presidenta, por su condición de ministra, por su condición de acusable, ¿tiene mayor responsabilidad que los otros? Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene mayor responsabilidad que los otros jueces. Yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, ella pudo haber liderado de una manera distinta, pudo haber dicho, mire, en ese momento, ¿por qué, no paramos esto y revisamos mejor con mayor profundidad cada una de las carpetas? Porque estoy seguro que no era un problema de tiempo, que se había asumido, ¿no es cierto?, y que ya la había mostrado antes, durante y después la señora, ¿no es cierto?, que es acusada. Esa es la dificultad, ¿no es cierto?, para resolver, a juicio mío, este problema. Quiero, antes de tomar mi decisión, presidente, usted me pueda decir, me pueda contestar o darme la respuesta que le dio al diputado Alarcón, cuando él decía qué pasaba si votaba hoy día de una manera y mañana de otra manera, algo así lo escuché. Porque yo tenía muchas ganas hoy día, ¿usted me podría contestar cuál es la respuesta de eso o no? Usted puede votar hoy día de una manera y mañana de manera distinta, no hay ninguna restricción. Entonces, yo lo que le pediría, yo lo que voy a hacer entonces hoy día, señor presidente, para el solo hecho de tener mayor convencimiento, yo hoy día me voy a abstener, ¿ya? Me voy a abstener. Y solamente mañana voy a tratar, ¿no es cierto?, de tratar de dilucidar este tema que tengo hoy día, ¿no es cierto?, no resuelto. ¿Tiene o no tiene mayor grado de responsabilidad? ¿Tiene o no, cierto, mayor grado de responsabilidad la ministra Donoso por haber sido la presidenta de esa comisión? Yo creo que no profundizamos en la función de la presidenta, ¿no? Ahí yo creo que nosotros tuvimos un poco una duda, no profundizamos en las características, en las tareas, en las responsabilidades de quien ejercía como presidente de la comisión. Entonces, si es que, no sé si se mantiene lo que me ha dicho el presidente, yo hoy día me abstengo, pero mi voto espero, ¿no es cierto?, entregarlo mañana en la sala, señor presidente. Muchas gracias, diputado Asensio. Se mantiene lo que le dije. Usted puede votar mañana como estime pertinente. Diputado Alarcón, vamos a prorrogar por el tiempo necesario para que los 5 miembros entreguemos nuestra decisión. Así se acuerda, diputado Alarcón. Bueno, yo estoy en las mismas condiciones de Asensio, que me abstengo hoy día y mañana voto. Y también mañana voy a leer algún material para fundamentar. Sí. Gracias, diputado Alarcón. Yo quiero, en primer lugar, valorar la seriedad y responsabilidad con que todos y cada uno de nosotros y de quienes asistieron a esta comisión nos tomamos esta tarea. Lo dije desde un comienzo, esta no es una acusación constitucional partisana, eso hace que no haya una referencia de orden político en la discusión de la acusación y por tanto era muy fundamental poder escuchar la mayor cantidad de intervinientes en el proceso para poder formarnos esta convicción respecto de la pertinencia o procedencia de la acusación constitucional. Quiero agradecerle especialmente a los 4 restantes integrantes de la comisión porque todos contribuyeron de manera, a mi juicio, muy notable, desde la presidencia temporal en algún momento hasta la exigencia de un lenguaje apropiado para la buena comprensión de las materias que estamos tratando, porque quienes estamos en esta comisión hemos sido sorteados, no estamos acá por designación de nadie, ni por elección, sino por un sorteo, entre otras cosas porque es uno de los elementos de la idoneidad e imparcialidad que tiene que tener la comisión para abordar el tratamiento de algo tan relevante como una acusación constitucional. Cuya sanción es la destitución, de ser aprobado por el Senado, la destitución de una autoridad de su cargo. Quiero también agradecer el trabajo de la acusación, representada en los diputados Lonton, Mellado, Kass, Olivera,
Urrutia, en fin, Gonzalía, todos los que concurrieron en los testimonios de abogados que aportó, en la defensa también, en la persona de don Jaime Winter y de Dafne Guerra, y también de los testimonios que aportaron todos las y los invitados. Creo que a todos nos sobrecogió el testimonio de las víctimas. Evidentemente, eso da cuenta de una falla más estructural. Creo que además todos sabemos que estamos acá por la conmoción e impacto y enojo que causó el asesinato de Ámbar Cornejo a manos de un liberto condicional que ya había cometido otro crimen atroz. Quiero agradecer también el trabajo de la Secretaría, de Carlos, de Elizabeth, de Mariel, que han estado todos los días al pie del cañón ayudándonos a construir la agenda. Y decir que como se trata de una decisión tan compleja, porque yo quiero compartir lo que ha dicho el diputado Asensio respecto del juicio sobre la deliberación de la Comisión de Libertad Condicional. Me correspondió estar en la tramitación del proyecto de ley que, a petición del entonces presidente de la República, en su mensaje, presidente Sebastián Piñera, trasladaba la responsabilidad del otorgamiento de libertades condicionales desde los CEREMI de Justicia, autoridad de carácter administrativa, político-administrativa, de confianza del presidente de la República, a una comisión de jueces que pudiese resolver un nudo que se había establecido en relación al otorgamiento de libertades condicionales. Y como citó la abogada Janet Bruna, si no me equivoco, la intervención que hice en esa oportunidad tenía que ver con eso, que una de las razones que fundamentaban la necesidad de hacer ese cambio es que la delincuencia, los temas de seguridad ciudadana se habían convertido en un arma arrojadiza de la política, entonces se utilizaban para denostar al otro o conseguir más apoyo popular. De ahí frases que todos hemos conocido, como la puerta giratoria, como se le acabó la fiesta a los delincuentes, etcétera. Es decir, dejó de ser un asunto de Estado y se transformó en un elemento más de la guerrilla política. Y desde esa perspectiva no había incentivos para que la autoridad a cargo de otorgar libertades condicionales lo hiciera, porque respondía también a la autoridad política del momento. Y por eso se quiso sustraer esa responsabilidad de una figura de orden político. Insisto, recuerden que los secretarios generales ministeriales son designados mediante decreto supremo firmado por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Intendente, pero finalmente la designación corresponde al presidente de la República. Y yo comparto que lo que ha ocurrido después de aquello es de suma gravedad. Todo el relato del trabajo de las comisiones de libertad condicional da cuenta de una precariedad, de una deficiencia, de una falta de seriedad y rigor en la decisión de otorgar la libertad condicional, que ha permitido que personas como Hugo Bustamante hayan estado en libertad no teniendo mérito para poder haber accedido a ese derecho o beneficio. Porque yo creo que Jehová nos ha demostrado que esa disquisición no es tan relevante, toda vez que siempre, es cierto, si era un derecho, era susceptible de recursos, pero al final estaba radicado en un tercero la concesión de ese derecho o beneficio según uno lo comprenda. Siempre, siempre. Antes en el CEREMI de Justicia, o en las respectivas cortes, o en la Corte Suprema en última instancia, como fue acreditado en esta comisión, o en la Comisión de Libertad Condicional. Y evidentemente, y lo reconocieron así aquí los miembros de la Comisión de Libertad Condicional, evidentemente, si ellos tenían conciencia y noción de la precariedad con la que estaban realizando su trabajo, debieron haberlo hecho presente, y el Poder Judicial, la Corte Suprema en particular, tiene instancias regulares para hacer presente las debilidades que observan en el proceso. Si uno revisa las declaraciones del ministro Dolmetsch de la época, por la conmoción que generó esto, particularmente la decisión del 2016, que tuvo reacciones del Poder Ejecutivo de la época, en la persona de la ministra Javiera Blanco, que tuvo reacciones del Parlamento a través de la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y también del Senado, y mira las decisiones o las reacciones del presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, se da cuenta de que ya había conciencia de que el sistema que se había establecido para reemplazar el anterior tenía debilidades, tenía deficiencias. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial hicieron nada para cambiar aquello. Nada para cambiar aquello. Yo no solamente creo que la decisión de la Comisión de Libertad Condicional fue un error, creo que fue un tremendo error que permitió que salieran en libertad quienes nunca debieron haber salido porque no reúnen los requisitos que exige la ley para estar en libertad.
no los reúne. No los reúne desde el punto de vista sustantivo. No han sido rehabilitados, no están en condiciones. Pero dicho eso, y teniendo también claro otra cosa, yo creo que quedó suficientemente acreditado en la comisión, en el trabajo de la comisión, y actuar en consecuencia mañana, que la acusación constitucional no atenta contra la independencia del Poder Judicial, que es válido, legítimo y constitucional su presentación, y voy a rechazar la cuestión previa mañana, toda vez que ha sido anunciado que va a ser deducida por la defensa. Primero, entre otras cosas, porque creo que ha quedado relativamente acreditado, como lo sostuvo la acusación, que la función de la Comisión de Libertad Condicional es básicamente administrativa, y a lo más un híbrido de componente esencialmente administrativo con alguna noción jurisdiccional, y esto para ser más o menos generoso, porque en realidad yo creo que es el traspaso de una función administrativa que antes estaba radicada en el Ceremi de Justicia a esta Comisión de Libertad Condicional. No hubo un cambio de naturaleza. El que la subsecretaria de la época lo haya planteado no es la señalación de una aquiescencia por parte del Congreso de haber cambiado la naturaleza jurídica. Es más, se habló en aquella oportunidad de que seguía pendiente, como lo dice cada ministro o ministra de Justicia cuando concurre al Congreso, la creación de los tribunales de ejecución de penas, que sí es función esencialmente jurisdiccional y donde debiesen estar radicados, entre otras cosas, las materias relativas a la libertad condicional. Por tanto, a mí me parece que no hay vulneración de norma constitucional alguna en la presentación de la acusación constitucional. Sin embargo, tengo también las mismas dudas que tiene el diputado Asensio, teniendo convicción respecto de la gravedad de la decisión tomada por la Comisión de Libertad Condicional, pero entendiendo que no es algo exclusivo y excluyente de lo que ocurrió en esa reunión de la Comisión de Libertad Condicional, y que probablemente si uno amplía la mirada para ver lo que ocurrió en el resto de las comisiones de libertad condicional desde la modificación de la norma legal hasta la fecha, desde la modificación, probablemente se mantienen exactamente las mismas insuficiencias y debilidades. No creo que la Comisión de Libertad Condicional de la región metropolitana, de la región de Atacama, de la región de Coquimbo, haya tenido en promedio mucho más tiempo, probablemente un poco más. Yo saqué la cuenta, yo tengo, me da otra cifra, me da 21 minutos, 19 minutos por caso, no, réstenle tiempo para comerse el sándwich, 15, 10. Sí, 8 horas, por eso. Pero da lo mismo, eso no es relevante. Pero no creo que las condiciones de trabajo, de análisis de los casos sea muy distinta en esa Comisión de Libertad Condicional del año 2016 a las comisiones en esta misma región, mi región, a las del año presente, a las del año pasado o a las de otras regiones. No creo que la exposición de los relatores en otras regiones sea, y no lo sabemos, no tuvimos esos antecedentes a la vista, diste mucho de la realidad de lo que ocurrió en esa comisión en el resto del país. Y eso expresa a mi juicio, una falla más sistémica. Me hace dudar también el que, como dijo el presidente de la Corte Suprema en su exposición ante esta comisión el lunes pasado, esta presentación de la acusación constitucional surge de manera extemporánea y gatillada por un hecho horroroso, que es la comisión de un homicidio terrible y un femicidio con violación, como lo ha descrito la acusación de la Fiscalía en su actuación, de Ámbar Cornejo. Pero cuando se tuvo noticias de estos hechos, en 2016, no hubo más que declaraciones de los poderes públicos distintos al Poder Judicial. El cambio legal que se hizo el año 2018, 2 años después. No hubo persecución de la responsabilidad de cualquier tipo del resto de los miembros de la Comisión de Libertad Condicional. No lo hubo. ¿Qué significa eso? Que hay una condonación o un abono de responsabilidad también susceptible de ser compartido por el resto de los poderes del Estado que advirtieron el error, la gravedad de la decisión que tomó la Comisión de Libertad Condicional, pero no ejerció en aquella época ninguno de los mecanismos para perseguir esa responsabilidad. No había en ese entonces mérito y motivo suficiente, si es que entendemos que esta acusación constitucional no es por la muerte de Ámbar Cornejo, porque así lo dijo la propia defensa, ese es un antecedente. Si la acusación constitucional tuviera que ver con la responsabilidad de la ministra Donoso en la muerte de Ámbar Cornejo, entonces esta acusación constitucional no sería pertinente, bajo ninguna circunstancia.
Y yo creo que eso lo dijo claramente la acusación en reiteradas ocasiones. Por tanto, lo que estamos tratando de dilucidar es si la acusación constitucional procede en función de la decisión que se tomó el 2016 de haber otorgado un conjunto de libertades condicionales a juicio de la acusación, no habiendo considerado el informe psicosocial. Yo he llegado a la convicción de que el informe psicosocial, por más que esté en las carpetas, no era vinculante, que ahí se expresa con crudeza todas las debilidades de nuestro sistema penitenciario. Un sistema penitenciario que no está hecho para reinsertar y resocializar, pero que lo dicen los textos legales. Se otorga libertad condicional que se encuentre rehabilitado y reinsertado, no me acuerdo exactamente, y corregido. Pero todos sabemos que las cárceles cumplen cualquier función menos esa. Todos sabemos que no hay un examen, ni en ese caso, ni en el 2016, ni en la región de Valparaíso, ni respecto de esa Comisión de Libertad Condicional, exhaustivo, profundo, severo, riguroso, respecto de si procede o no, si está o no, si ha cumplido o no con los fines de la privación de libertad. Yo creo que todos los chilenos y chilenas hemos comprendido quizá hoy más que nunca por qué la sanción mayor que tiene un sistema democrático, excluyendo por cierto la pena de muerte, que yo por cierto voté a favor de su derogación, de su abolición, por qué la pena mayor del sistema penal es la privación de libertad. Porque es un bien superior de cada ser humano, y lo hemos vivido todos los chilenos y chilenas a propósito de la cuarentena, que nos ha obligado a estar encerrados, sin poder salir de nuestras casas sin autorización o permiso, y a veces sin poder salir derechamente. Entonces, si el Estado tiene la facultad de imponerle a un ser humano la mayor pena, el mayor castigo que puede vivir un ser humano, que es privarlo de su libertad, tiene al mismo tiempo el deber de hacer esfuerzos por rehabilitarlo y reinsertarlo, y concederle estos beneficios, derechos, como ustedes le llamen, intrapenitenciario, libertad condicional, en función de cuán eficaz ha sido y cuánto ha aportado él a ese proceso de rehabilitación y de reinserción social. La pregunta que cabe, y quizá va a ser paradojal, pero yo todavía tengo también algunas dudas, lo reconozco, tengo algunas dudas, es si se encuentran acreditados los requisitos constitucionales, que en esta materia no son taxativos, no están en el detalle, para señalar la conducta de la ministra Silvana Donoso como notable abandono de deberes. Porque no basta con que todos compartamos o coincidamos en lo grave, erróneo, irreprochable de esa decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que entre otras cosas no fue solo de ella. Yo tengo un disenso ahí, aunque no conozco esa dinámica y puede ocurrir, pero me cuesta pensar que jueces de la República que están acostumbrados a fallar y a que sus fallos pueden ser enmendados por los tribunales de justicia pueden sentir temor reverencial por el rol de coordinadora que puede haber jugado la ministra Donoso. Me cuesta creer aquello. No la conozco personalmente, no conozco sus rasgos de personalidad, no sé si su personalidad es de tal magnitud o naturaleza que es capaz de generar ese efecto. Pero si fuera así, eso desplaza la responsabilidad hacia el resto de los miembros de la Comisión de Libertad Condicional, que también concurrieron con sus votos. Y si uno suprime el voto de la ministra Donoso, el efecto es el mismo. Y no creo que se haya acreditado causal o un vínculo causal entre la decisión de la ministra Donoso y del resto de los jueces. Al menos ninguno de los dos que concurrieron así lo señaló. Con todo, sigo teniendo serias dudas sobre la verificación de los requisitos que exige la Constitución para establecer o para dar viabilidad a una acusación contra la ministra por notable abandono de deberes. Creo que eso también expresa otra falla, ¿no? La falla de nuestro ordenamiento constitucional. Espero que lo cambiemos, así que los invito a todos a votar apruebo y convención constitucional, para, entre otras cosas, que estas causales sean rigurosas. No, estoy hablando en serio, sean rigurosas. Aquí todos han señalado que la causal de notable deberes es tan laxa, es tan indeterminada, imprecisa, que en el caso del ministro Cereceda se utilizó para poder encuadrarlo, siendo él el presidente de la sala, en la no dictación de un conjunto de sentencias. Y ese fue el argumento fáctico que fundó esa acusación.
Pero en realidad lo que se discutió en la sala de la Cámara de Diputados, y lo recordaba el diputado Asensio, creo que era diputado en esa época también, y en el Senado, no es tan mayor. El diputado, bueno, los que lo hayan seguido y los que están ahí, que algunos siguen acá, era la característica de juez venal. Esa fue la imputación que se le hizo, de ser un juez corrupto. Pero hubo que fundar, a pesar de que había un amplio consenso, y fue una votación bastante sustantiva, si no me equivoco, en que tenía que ser destituido. Pero se fundó la acusación constitucional en hechos objetivos. Y yo todavía tengo dudas si esos hechos objetivos están suficientemente presentes en la acusación que se ha formulado. Creo que ha habido, y aunque a la Comisión no le corresponde bajo ninguna circunstancia pronunciarse sobre los capítulos, eso le corresponde al Senado de prosperar mañana la acusación constitucional, que la acusación es enormemente débil en lo relativo al control de convencionalidad, que es una acusación genérica, infundada, y que ha sido, a mi juicio, no ha sido compartida ni siquiera por los propios testimonios presentados en esta comisión por la defensa. Por tanto, solo cabe determinar y establecer si la conducta de la jueza ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en la conducción, más bien en la integración, no en la conducción, en la integración de la Comisión de Libertad Condicional, actuó incumpliendo sus deberes ministeriales, incumpliendo su rol de ministra de un Tribunal Superior de Justicia. Y yo debo decir, tengo todavía dudas de que se hayan acreditado esos requisitos constitucionales. Y por lo tanto, siguiendo el ejemplo del diputado Alarcón, el diputado Asensio, me voy a abstener para darme estas 24 horas para terminar mi reflexión antes de proceder a la deliberación de la sala. He dicho. Bien, secretario, con esto, la acusación constitucional ha votado en contra el diputado Juan Luis Castro, ha votado a favor el diputado Prieto, y se han abstenido los diputados Alarcón, Asensio y el presidente que habla, y en consecuencia la comisión declara rechazada la acusación constitucional deducida por 14 señores diputados y diputadas. Y es lo que se va a informar a la sala mañana. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.